Muy bien, primero voy a crear mi base de datos. En este caso le di el nombre de proyecto. Dentro de la base de datos proyecto voy a crear una tabla. Para el ejemplo voy a trabajar con la tabla usuarios con 5 campos. El campo ID usuario, que va a ser de tipo int, y a su vez va a ser autoincremento, lo que le da automáticamente el paso a formar una clave primaria. Luego el campo detalle usuario, varchar de 100, nick usuario, que va a ser el nombre corto o el nombre de usuario como tal, varchar de 25, clave usuario, varchar de 25 y por último tipo usuario, varchar de 15. Una vez establecidos los nombres de campos y tipos y longitud, doy clic en guardar la tabla. Listo, tengo mi tabla ya guardada, que es la que va a ser manejada desde mi aplicación de Android Studio. Para este ejemplo, pues se va a crear el acceso al aplicativo. El aplicativo va a tener una primera activity que va a ser la que le va a permitir ingresar al menú principal. En el caso de no tener una cuenta de usuario, se la podrá crear accediendo desde el text view que está al final. En este caso tengo un image view, un edit text, otro edit text de tipo password, un button y un text view para en el caso de no tener creado el usuario se pueda registrar uno nuevo. Muy bien, ahora para que el aplicativo pueda funcionar, pueda hacer uso, hacer consumo de los servicios web, en este caso, el aplicativo debe tener ciertos permisos y esos permisos los trabajo en el Android Manifest. El principal permiso que debe tener es este permiso de acá, el User Permission Android Name. El permiso debe ser para internet. ¿Por qué? Porque voy a hacer la conexión hacia un servidor web. Así me encuentre de manera local, el permiso debe ser hacia la internet para poder acceder a un servidor. En este caso pues estamos trabajando con un servidor local. Si no se le agrega este permiso, el aplicativo no va a poder conectarse con la base de datos. Bien, una vez ubicado el diseño de nuestro login con los diferentes elementos, es hora de la codificación. Para esto me voy al mainActivity.java y empiezo ubicando las diferentes variables que corresponden a los elementos que tiene el mainActivity. En este caso tengo edit text y le voy a dar T1 y T2. También tengo un botón al cual le voy a llamar BT1 y tengo un text view que le voy a llamar TV1. Adicional, voy a declarar dos variables para el usuario y la contraseña. Le voy a llamar usu1 y pass1. En otra variable adicional de cadena tipo string, voy a crearla para la dirección IP de mi servidor. ¿Cómo sé qué dirección IP tiene mi servidor? ¿Cómo sé qué dirección IP tiene mi servidor? En la ventana de comandos verifico y tiene la dirección 192.168.0.108. Por lo tanto, mi dirección IP aquí sería http 192.168.0.108 / almacén, que es donde se va a encontrar
Tengo la carpeta almacén donde voy a ubicar los diferentes archivos que me permitan utilizarlos como web service. Una vez asignadas las variables, voy a proceder a igualarlas a cada uno de los elementos de la activity. En este caso, T1 va a ser igual find by view id r.id punto txt user. Lo mismo procedo con los demás elementos. T2 va a ser igual find by view id r.id punto txt clave. Txt usuario corresponde ahí sí, al main. Tengo el botón para ingresar, sería bt1 es igual a find by view id r.id punto btn ingresar. Muy bien, y me queda el text view. En este caso sería tv1 va a ser igual a find by view id r.id punto y aquí sería txt registro. Una vez ubicados todos los elementos con los que voy a interactuar en el activity main, ¿sí? Que son los edit text, el button y el text view, voy a proceder a configurar las acciones. En este caso, la primera acción va a ser la del bt1.setOnClick. setOnClick listener new view on click listener. View on click listener. Correcto. Y dentro de esa codificación se va a proceder a llamar al web services, es decir, yo debo tener creado un servicio que me permita conectar a la aplicación con la base de datos. Muy bien, primero voy a crear un archivo PHP que me permita conectarme con la base de datos. Para esto voy a tener las siguientes variables. Voy a tener una variable host a la cual le voy a dar el nombre del servidor, en este caso localhost. Una variable para llamar a la base de datos, lo voy a llamar bdd. En este caso mi base de datos se llama proyecto. Otra variable para el usuario, lo voy a llamar user, que va a ser igual a el usuario que por lo general tiene MySQL, que es root. Otra variable para la contraseña, le voy a dar pass. En este caso mi contraseña para el servidor es 123. Y voy a crear la conexión. Entonces le digo conectar, va a ser igual
a MySQL connect y voy a conectar lo siguiente: el host, coma, el user, coma, la contraseña o el pass que yo lo tengo ubicado en esa variable, y por último la base de datos. La base de datos. En el caso de que suceda alguna novedad, le voy a enviar, si es que tiene alguna novedad, por die MySQL error, y listo. Este archivo de conexión voy a guardarlo en la carpeta de mi sitio, dentro de una carpeta conexión. Le voy a llamar connect.php. Listo, es lo primero que debo tener. Muy bien, ahora voy a crear el servicio que me va a permitir conectar desde la aplicación de Android Studio hacia mi servidor. Voy a un nuevo archivo PHP y crear. Muy bien, ¿qué voy a hacer en este archivo PHP? Voy a codificar para que me permita validar el usuario. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir código PHP y a cerrar. Y le voy a decir primero que se conecto al Gear Once y le digo que va a encontrarse dentro de la carpeta conexión, va a estar el archivo connect.php, es el que acabo de crear. Le digo que seleccione la base de datos, select db. Entonces aquí le digo en la variable conectar que se ubique con la base de datos BDD. Muy bien, ¿qué voy a enviar? ¿Qué va a recibir? Va a recibir el usuario y la contraseña para hacer la validación. Entonces, yo creo una variable, le digo uso1 va a ser igual a $request, lo que traiga del aplicativo, va a traer usuario 1. Muy bien, y en la siguiente variable pass1 le digo que tome los datos que traiga desde clave 1. Una vez esta información, lo que voy a hacer es enviar la comparativa. Lo primero que voy a hacer es una condición. Le digo si uso1 es vacío o pass1 es vacío. Si alguno de las dos no tiene información, entonces aquí le envío un mensaje error 1. Eso luego lo verifico desde la aplicación. Entonces, si me da error 1, quiere decir que no ha ingresado todos los datos por completo. Caso contrario,
Caso contrario, ¿qué va a pasar? Empiezo a hacer la verificación. ¿Cómo hago la verificación? Con una consulta SQL. Entonces le digo aquí, consulta va a ser igual a MySQL y hago la consulta en la cual le digo conectar hago la consulta en la cual llamo a conectar, coma, y aplico. En este caso mi consulta sería select asterisco from usuarios donde voy a verificar mis campos. En este caso sería nick usuario y clave usuario, donde nick usuario es igual apóstrofe comillas punto lo que tenga usu1 punto comillas apóstrofe y clave usuario es igual apóstrofe comillas punto, en este caso sería pass1 punto comillas apóstrofe comillas right. Or die MySQL y error. Una vez que ya tengo hecho la consulta, voy a verificar si esta fue efectiva, es decir, si los datos ingresados desde la app móvil coinciden con uno de los usuarios que tenga en la tabla. ¿Cuál va a ser la consulta? Va a ser la siguiente: si MySQLi.numRows consulta, que es donde se encuentra lo que realicé, es igual a 0. Si es igual a 0 quiere decir que no tengo coincidencias. Entonces aquí voy a enviar un eco y le digo error 2. Si la consulta genera 0 registros, quiere decir que no tuvo coincidencias. Entonces le envío un eco error 2 que luego lo voy a manejar desde el aplicativo. Caso contrario, le voy a enviar un eco, pero con un mensaje de acceso, el mismo que también voy a manejar luego desde el aplicativo. Es decir, si ya tengo el acceso permitido, voy a dar paso al siguiente activity, que en este caso sería el del menú. Voy a guardar el servicio en la carpeta almacén y le voy a ubicar login.php. Login.php, guardar. Correcto. Una vez que ya tengo creado el login, ahora sí me dirijo al Android Studio. En el clic del botón, en este caso para acceder al sistema, es donde voy a codificar las diferentes opciones. Bien, ¿qué voy a hacer primero? Voy a igualar las variables que tengo acá en tipo string, que sería usu1 pass1. Entonces le digo usu1 va a ser igual a
lo que tenga t1.getText, getText.toString. Ahí estoy igualando lo que se ha ingresado en el campo de usuario. Continúo. Pass1 va a ser igual a lo que tenga t2.getText.toString. Tengo igualado el valor de la contraseña. Entonces aquí me voy a asegurar de que tenga sí o sí los dos valores registrados. Por lo tanto, implemento una condición. Le digo si uso1 .equals, le digo si es igual a vacío, o pass1 .equals es igual a vacío. Si cualquiera de los dos están vacíos, no le debo dejar el paso. Entonces, ¿qué hago aquí? Le voy a enviar un mensaje, un toast.makeText. Toast.makeText. MainActivity.this, y aquí le iría el mensaje. En este caso el mensaje va a ser: los datos no están completos. Toast voy a dejarle el length short para que me aparezca con un corto tiempo el mensaje, y .show. Entonces, como los datos no están correctos, lo que voy a hacer es referenciar t1.requestFocus para que el cursor me aparezca, en este caso me aparezca aquí donde está el usuario. Muy bien. Si eso sucede, si uno de los dos está vacío, se detiene la ejecución y me devuelve para que pueda ingresar el valor. Caso contrario, es decir, ¿qué pasa si ya tengo datos ingresados? ¿Qué pasa si ya tengo datos ingresados? Si ya tengo datos ingresados, lo que voy a hacer es validar el usuario. Entonces voy a hacer uso de una función, validar usuario, y le voy a enviar un parámetro. El parámetro va a ser la dirección IP, que la tengo ya registrada en la variable dir IP, pero además le voy a añadir el servicio, que en este caso es login.php. login.php. Me está marcando de rojo porque no tengo aún establecida la función. Entonces voy a hacer acá y le digo que voy a crear ya el método, ¿no? Donde aquí en MainActivity. Listo, entonces aquí sí ya tengo el método validar usuario, ¿sí? El cual me va a permitir verificar si los datos ingresados, tanto usuario como contraseña, son correctos. Muy bien. Entonces lo que tengo acá es el método validar usuario, el cual pues lo voy a construir ahora.
Para esto voy a crear una variable que me permita obtener las respuestas desde el servidor, en este caso un string request. String al revés, un string request, un string request en la variable respuesta. ¿Ya? Muy bien, ahora sí le digo que la respuesta sea igual a new string request, y aquí le digo un request punto method, post, que es el método que voy a utilizar para enviar los datos. ¿Hacia dónde se van a enviar los datos? Hacia este servicio que se encuentra en dir IP más login, entre comillas, login.php. ¿Dónde voy a aplicar esto? En new response listener. Correcto. Ahora sí, todo lo que voy a enviar va a quedar justamente en esta sección. Muy bien, entonces aquí empiezo a preguntar qué me responde el servidor para de acuerdo a ello proceder. Entonces lo primero que voy a preguntar son por los errores. Entonces digo si response, es decir, si la respuesta punto es igual ignore case es igual, y aquí vienen las diferentes respuestas. Por ejemplo, yo tenía error 1. ¿De dónde saco este error 1? De este código. Aquí tengo error 1. ¿Sí? Error 1. Eso quiere decir que algunos de estos valores no estuvieron completos. Entonces, si eso sucede, ¿qué voy a hacer? Le digo un toast. Entonces, toast punto make text, y aquí le digo, ¿no? main activity punto this, coma, le digo los datos no están completos, asegurando doblemente la opción, coma, toast punto length y punto show. Correcto. Como falló algo, le enfoco nuevamente T1.requestFocus. Muy bien. Eso si es que me da como resultado el servidor error 1. Aquí vuelvo a hacer una condición. Entonces le digo, caso contrario, si aquí le digo response, si la respuesta punto equals ignore case ahora es igual a error 2. ¿Qué pasa si es error 2? Veamos acá en el código.
Error 2 es si la consulta es igual a 0, es decir, si no coincide el usuario y la contraseña. Entonces, si es error 2, le voy a enviar un toast toast.makeText inActivity.this, y aquí le digo las credenciales no son correctas, toast.plainShow y por último .show. Como las credenciales no fueron correctas, lo que voy a hacer a continuación es limpiar los textos. Entonces les digo t1.setText, setText y comillas. Con esto le estoy dejando vacío. t2.setText y comillas. Le dejo vacío. Y por último le hago referencia t1.requestFocus. Hago referencia al T1. ¿Ya? Entonces ya tengo, si es que los datos no están completos, si es que las credenciales no son correctas. Caso contrario, es decir, las credenciales ya son correctas, debo pues dirigirme hacia el menú principal. Para esto yo debo tener creado otro layout, en este caso se llama Activity Menu, ¿sí? Activity Menu P con su respectivo Java, que sería Menú P. Caso contrario, voy a iniciar la siguiente activity. ¿Cómo hago esto? Un intent, una variable que va a ser igual a new intent get application context, y aquí le dedico, en este caso se llama menú p.class, que es mi activity del menú. Entonces start activity, en este caso i1, que es donde tengo cargada la activity, y le digo que a la actual la finalice. Una vez que finaliza, voy a validar otro posible error en el caso de que los anteriores fallen. New response error listed. New response error listed. ¿Qué va a pasar en este caso del error listener? Voy a trabajar con un override y un evento, en este caso un public void con error response. Public void on error response. Y aquí le digo que todo esto lo maneje en la librería Volley. Entonces, Volley error en la variable error. Entonces, ¿qué va a pasar si ocurre un error? Pues va a pasar prácticamente lo que tengo acá. Sí, entonces voy a copiar justamente todo este código y lo voy a ubicar acá. Solo que aquí no le voy a ubicar las credenciales, no son correctas, puesto que
este va a ser un error de conexión. Entonces le digo error al iniciar sesión. Error al iniciar sesión. ¿Sí? Listo. Lo hago con override. Con un protector. Map. Y voy a utilizar una cadena. Por lo tanto, string string. ¿Qué voy a hacer? Voy a enviar los parámetros. Entonces le digo get params. Sal de confianza. Y que me auto verifique el error. Entonces comienzo el envío. Map string string, string, y empiezo a enviar los parámetros. Parámetros va a ser igual a new hash table y a continuación voy a enviar ya los demás parámetros. En este caso los parámetros que voy a enviar va a ser el usuario y la contraseña. Entonces parámetros parámetros.put, y aquí le voy a indicar la variable que va a llegar al servidor. En este caso, en mi código tengo usuario 1, clave 1. Entonces aquí yo le digo usuario 1, que es la variable. ¿Qué valores va a tomar la variable usuario 1? Va a ser igual a lo que tenga t1 punto getText punto toString. ¿Qué otro parámetro me falta? El de la contraseña. Parámetros.put, y aquí le indico cuál va a ser. Sería clave 1. Entonces clave 1, coma t2 punto setText punto toString. .toString. Aquí se quedó. getText.toString. Y le digo que me retorne return parámetros. Me queda ahora ubicar
con lo que va a trabajar el main. En este caso pues un request queue en la variable request queue, que va a ser igual a la librería, en este caso volley punto new request queue. En este caso va a ser main activity punto this, main activity punto this, y request queue punto add, que voy a añadir pues la respuesta para saber qué me ha devuelto el servidor. Con este código tengo listo para probar si de verdad está trabajando y respondiendo mi aplicación. Por lo tanto, me voy a ir a la base de datos y dentro de mi base de datos voy a insertar un nuevo registro. El usuario, Jorge Loor, el nick, JLoor, de clave 123456, y el usuario, administrador. Continuar. Verifico. Tengo listo mi usuario y mi contraseña. ¿Qué me queda? Probar con la aplicación. Muy bien, tengo mi aplicación lanzada. Voy a verificar la primera parte, si el usuario o la contraseña están vacíos. Voy a ingresar, no me permite. Voy a ingresar un usuario sin la contraseña. Clic en ingresar, tampoco me permite. Voy a ingresar solo contraseña. Tampoco me permite. Voy a ingresar un usuario incorrecto con su contraseña. Las credenciales no son correctas. Entonces está ejecutándose aquí justamente esta sección. Aquí, ¿sí? Error 2 se está ejecutando. Las credenciales no son correctas. Ya, voy a ingresar ahora el usuario y la contraseña correctos. Y debe darme paso al menú principal. El usuario, JLoor, y la contraseña 123456. Entonces en esta ocasión debe darme paso al menú principal. Y listo, tengo funcional mi aplicación.